Mañana vamos a hablar las enfermedades patológicas asociadas con la altura. Primero tenemos que conocer que la composición del aire ambiente está dada sobre todo por dos gases, que es el oxígeno a un porcentaje de 20.95, que es más o menos 21%, y el nitrógeno 78%. El otro 1% está dado por el resto de los gases de la atmósfera, incluyendo el CO2, xenón, hidrógeno, argón y todos los contaminantes del medio ambiente que pueda haber. Estas fracciones de esta composición del aire es constante en cualquier lugar de la atmósfera de la Tierra y no cambian, son independientes de la presión barométrica o la altitud en que uno se encuentre. Lo que cambia es la presión barométrica. A nivel del mar nosotros tenemos una presión barométrica diferente que en la altura. A nivel del mar la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. Y si analizamos los componentes de este aire ambiente que están relacionados con la fisiología humana, que son el oxígeno, el CO2, el nitrógeno y el agua, vemos que estas concentraciones son constantes y son las mismas con la altura, 20.9%, CO2 0.04%, nitrógeno 78% y agua 0.46%. Son iguales a nivel del mar o en la altura. La modificación que sucede es en la presión atmosférica, que a nivel del mar se considera que es 760 milímetros de mercurio. Y a medida que vamos subiendo en la altura, esta presión barométrica va disminuye. E indudablemente, si nosotros multiplicamos la concentración por la presión barométrica, vamos a tener la presión parcial de ese gas, que en este caso es el oxígeno. La presión parcial del oxígeno a nivel del mar es 159, que equivale a la presión inspiratoria de oxígeno. Y así sucesivamente, si vamos multiplicando la concentración de los gases por la presión barométrica, tenemos la diferente presión de los otros gases. Indudablemente, la ley de Dalton indica que la sumatoria total de la presión equivale a el total de la presión equivale a la sumatoria de la presión parcial de cada uno de los gases. Si alguno modifica, el otro tiene que cambiar, porque siempre tiene que haber la misma presión. A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Y si subimos en la altura, dependiendo de la altura, esta presión barométrica va a ir en disminución progresiva, dependiendo de la altura. En este ejemplo, tenemos una altura quizás de 6.000 metros, la presión barométrica es 440 milímetros de mercurio. Si multiplicamos la presión barométrica por la concentración del oxígeno, tenemos que la presión parcial inspiratoria de oxígeno es 92 a esta altura. Entonces, lo que cambia es la presión barométrica, no cambia la concentración de oxígeno. Esto es importante porque nosotros tenemos que conocer que esa presión inspiratoria de oxígeno es la que va a regular la presión alveolar de oxígeno. Y esta presión alveolar de oxígeno es la que va a hacer que se produzca el intercambio gaseoso. Toda vez que subimos en la altura, al disminuir la presión inspiratoria de oxígeno, porque disminuye la presión barométrica, por ende también disminuye la presión alveolar de oxígeno.
y obviamente al disminuir la presión alveolar de oxígeno existe un menor intercambio gaseoso y una hipoxia hipovárica. Entonces hay que recordar que la fórmula para calcular la presión alveolar de oxígeno, que es algo que tienen que saber, es la presión barométrica menos la presión de agua. Esta presión de agua, si nosotros recordamos aquí en la atmósfera, es mínima, porque la concentración de agua es mínimo. Sin embargo, a nivel del alvéolo, una vez que está pasando el aire a través de las mucosas, de la mucosa nasal, la faringe, sobre todo la mucosa nasal, los senos paranasales, es una mucosa ricamente irrigada y lo que hace al atravesar el aire esas estructuras es calentarse y humidificarse a una concentración mucho mayor que la atmosférica, porque esa es la función que cumple nuestras fosas nasales, la vía aérea superior, de humidificar y calentar el aire que inspiramos. Entonces, a nivel alveolar, esta presión de agua suele ser de 47 milímetros de mercurio. La FiO2 es la que hemos indicado aquí, que es 20.9, 21% en cualquier nivel. Y obviamente el otro gas que se incorpora a nivel del alvéolo es el CO2, porque en la atmósfera la concentración de CO2 es ínfima, y la presión que ejerce también es baja. Pero a nivel del alvéolo, esta concentración de CO2 es alta porque en el alvéolo existe un pasaje del CO2 de la sangre hacia el alvéolo. Entonces hay una presión alveolar de CO2 importante, que equivale más o menos al nivel de PCO2 dividido entre el cociente respiratorio. Toda esta fórmula nos va a dar la presión alveolar de oxígeno, que es la que va a regir el intercambio gaseoso. Va a regir el intercambio gaseoso. Entonces, nosotros concluimos que a medida que subimos en la altura, y más o menos en Cochabamba, que está a 2.570 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión barométrica alrededor de 560, 565 milímetros de mercurio. En La Paz, a 3.000 metros de altura, la presión barométrica es menor todavía, 522 milímetros de mercurio, con una presión inspiratoria de oxígeno en el aire ambiente que equivale a 109 milímetros de mercurio. En Cochabamba, esta presión inspiratoria es alrededor de 118 milímetros de mercurio. Esta diferencia en la presión barométrica y en la presión inspiratoria del oxígeno se debe a un cambio en la altitud. De La Paz está a 3.000 metros y nosotros estamos a 2.560 metros. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que en Cochabamba, a 2.570 metros, la presión barométrica es 565, con una concentración de oxígeno en el aire ambiente que se mantiene constante al 21%. Eso me da que la presión inspiratoria de oxígeno con la cual respiramos el aire ambiente en Cochabamba, que es resultado de la multiplicación de la presión barométrica por la fracción inspirada de oxígeno, es alrededor de 118 milímetros de mercurio. Con este valor de presión es la que vamos a regular nuestro intercambio gaseoso, porque esta es la presión con la que va a entrar el oxígeno por nuestra vía respiratoria. Entonces, en Cochabamba, la presión inspiratoria de oxígeno es más o menos 117, 118 milímetros de mercurio. Pero a nivel alveolar eso va disminuyendo porque se incorpora en el alvéolo, en el microambiente del alvéolo, se incorpora la presión de CO2 y la presión de agua. Son estos otros dos componentes que se incorporan a nivel alveolar, en el microambiente del alvéolo. El CO2 es la cantidad de O2 que está pasando de la sangre hacia los alvéolos.
Entonces eso ejerce una determinada presión, que por la ley de Dalton hace que se desplacen las otras presiones porque la sumatoria de estas presiones tiene que ser 565 milímetros de mercurio. No puedo tener una mayor presión, una menor presión. En la atmósfera, en Cochabamba, la presión inspiratoria es alrededor de 117. La presión de agua es variable dependiendo de la humedad del medio ambiente y la presión de CO2 es ínfima. Entonces nosotros tenemos con que la sumatoria de todas estas presiones me da 565 milímetros de mercurio. Pero a nivel del mar o a nivel del alvéolo las cosas cambian porque se incorporan estos dos componentes que es el CO2 y la presión de agua. Indudablemente a nivel del mar las presiones alveolares de oxígeno son más altas que las presiones en Cochabamba. Y ustedes ven que a nivel del mar la presión alveolar de oxígeno es 100 y aquí es alrededor de 72, 80 milímetros de mercurio. Esto hace que la presión arterial de oxígeno según la altura va disminuyendo. A nivel del mar yo tengo una presión arterial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. En Cochabamba o Bogotá, que es más o menos la misma altura, alrededor de 60, 70. En La Paz un poco menos. Y si ustedes se fijan, el CO2 a nivel del mar y con la altura va disminuyendo en forma progresiva. Esto se debe a que a medida que vamos subiendo en la altura, uno de los fenómenos compensatorios que tiene el cuerpo humano es que empieza a hiperventilar. Entonces, al hiperventilar, exhala y elimina más CO2. Por lo tanto, las concentraciones de CO2 en la sangre a nivel del mar es 40 milímetros de mercurio. Pero en Cochabamba más o menos es 30, 32, 35 milímetros de mercurio. Es mucho menor. Y obviamente si subimos en la altura, vamos a tener una combinación de una menor PO2 y una menor PCO2, porque el individuo está hiperventilando. Esto se refleja más o menos acá. Nosotros estamos a 2.500 milímetros de mercurio con una presión arterial de oxígeno de alrededor de 70 milímetros de mercurio, una presión alveolar de oxígeno de 118 y una saturación de oxígeno de 90%. Cuando llegamos a 5.000 metros, la presión arterial de oxígeno disminuye mucho, alrededor de 45, con una presión alveolar de oxígeno de 75 y la saturación que empieza a bajar más, alrededor de 80%. Entonces, el límite fisiológico más o menos está alrededor de 6.000, 7.000 metros. Es donde podemos todavía tener cierta oxigenación respirando aire ambiente. Por encima de 6.000 metros solemos necesitar un suplemento de oxígeno para poder tolerar esos niveles de altura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando el feto está en el útero? Obviamente recibe la sangre de la placenta, ¿no? Por el cordón umbilical, la sangre oxigenada y la presión que genera la madre. Y obviamente en el feto no hay circulación pulmonar. Los pulmones están colapsados y el feto no tiene ventilación. Una vez que nace, al suspender la circulación
placentaria, se produce la expansión pulmonar. Lo primero que hace el ginecólogo una vez que nació el bebé es darle unas palmadas en la nalga, en la planta de los pies, para hacer que el feto llore. Obviamente eso implica que va a meter aire y se va a producir la expansión pulmonar con una entrada de oxígeno a los alvéolos, una oxigenación alveolar que va a conducir a una dilatación de las arterias y arteriolas pulmonares. Esta dilatación de arterias va a disminuir la resistencia vascular periférica, la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Y en las primeras horas de nacido a nivel del mar, la presión arterial pulmonar desciende rápidamente y a las 72 horas alcanza los niveles normales del adulto con una presión sistólica alrededor de 15-16 milímetros de mercurio, de presión sistólica pulmonar. Y esas estructuras vasculares, las arteriolas pulmonares, evolucionan en meses hacia el tipo adulto, hacia una circulación pulmonar adulta, que significa que el lumen, la luz de las arteriolas, incrementa más por una reducción de la capa de células musculares lisas, una reducción de la capa media de células musculares lisas. O sea, las arteriolas se abren. Las arteriolas algunas arteriolas pequeñas pierden ese sustrato de células musculares lisas y se fusionan las láminas elásticas interna y externa. Esto hace que aumente el lumen y por lo tanto la relación entre el grosor de la pared y la luz, que obviamente es 1 a 1 en el recién nacido, entre los 6 y los 12 meses alcanza esa relación normal que es 1 a 10. O sea, la luz de las arteriolas aumenta más y va disminuyendo el grosor de la pared vascular. En los niños que nacen hay un predominio del ventrículo derecho, porque obviamente la circulación fetal pulmonar, arterial pulmonar no existe, entonces existe una presión aumentada a ese nivel. Una vez que nace, en los primeros días de nacimiento hay un predominio del ventrículo derecho que va reduciéndose y evoluciona rápidamente a la circulación normal del adulto, que es un predominio del ventrículo izquierdo. Pero estos cambios en la altura no se dan como a nivel del mar. Hay un proceso de remodelación vascular arterial pulmonar y la reducción de la presión en la arteria pulmonar ocurre más lentamente e incluso se queda en valores mayores que a nivel del mar. Se ha demostrado que niños que nacen a nivel de 4.500 metros, a las 72 horas la presión en la arteria pulmonar se reduce a 50 milímetros, 60-50 milímetros de mercurio, lo que obviamente es mucho más que los 12-16 milímetros a nivel del mar. O sea, estamos demostrando que persiste una hipertensión arterial pulmonar. Esta persistencia de la presión en la arteria pulmonar hace que persistan ciertos conductos que en el feto permitían el pasaje de la sangre placentaria oxigenada hacia la circulación sistémica, porque no pasaba por los pulmones, como es el conducto arterioso y el foramen oval. Esta persistencia del conducto arterioso es mucho más frecuente en la altura que a nivel del mar. En los niños hasta los 5 años esta presión disminuye un poco más, pero persiste elevada. Y está demostrado que hasta los 14 años la presión en la arteria pulmonar puede reducir recién a los 14 años a 30 milímetros de mercurio. Pero esta presión sigue siendo el doble que lo que normalmente es a nivel del mar. O sea, los niños de la altura, en la altura tienen una presión en la arteria pulmonar mayor. La estructura fetal de las pequeñas arterias y arteriolas pulmonares no evoluciona rápidamente. Hemos visto que a nivel del mar las arteriolas aumentan su lumen y pierden el grosor de su pared porque la capa de células musculares lisas
disminuye y se fusionan las láminas, mientras que en la altura estos cambios en la pared de las arteriolas evolucionan lentamente y el ventrículo derecho mantiene una predominancia en la actividad cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es que en la altura, a nivel del mar, una vez que se cierra el cordón umbilical, toda la sangre empieza a circular por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y va al pulmón. Y obviamente esta circulación pulmonar, estas arteriolas pulmonares pierden el grosor de su arteria, de su capa, el grosor de su pared, y se convierte esta circulación en una circulación de baja resistencia, baja presión. Y eso hace que se cierre el conducto arterioso y también el foramen oval, que son los dos lugares por los que en los fetos, en el periodo intrauterino, pasa la sangre hacia la circulación izquierda. Entonces, a nivel del mar se cierran estas dos comunicaciones entre la circulación derecha e izquierda. Mientras que en la altura, al persistir una circulación pulmonar de alta resistencia con alta presión, entonces se mantienen la probabilidad de mantener permeable estos dos conductos, tanto el foramen oval, la comunicación interauricular o el conducto arterioso es mayor. Entonces, a nivel del mar, las arteriolas pulmonares tienen un gran lumen. Al tener un gran lumen, tienen una resistencia menor y una presión en la arteria pulmonar menor, porque hay una delgada capa de células musculares lisas. Una delgada capa de células musculares lisas y obviamente casi hay una fusión entre las capas elásticas interna y externa. Mientras que en la altura las arteriolas persisten con su capa muscular de células lisas gruesa. Entonces la pared de las arteriolas sigue siendo gruesa y el lumen de las arteriolas es menor. Esto aumenta mucho la resistencia vascular pulmonar y por ende la presión en la arteria pulmonar. Y en las arteriolas, a nivel del mar, el endotelio es uno solo. El endotelio y la lámina elástica se han unido y se han convertido en una sola estructura. Y el lumen es mayor que en la altura, donde persiste hay una muscularización de la capa, de la pared de las arteriolas con una separación de las capas elásticas internas y externas. Y el lumen, como ustedes pueden ver, es mucho menor que a nivel del mar. Estos factores hacen que la resistencia vascular pulmonar sea alta y la presión arterial sea alta. Esto se refleja y se ha demostrado que en niños nacidos a 4.540 metros del nivel del mar, la presión sistólica pulmonar, incluso a medida que pasan los años, estos son los meses y estos son los años, se mantiene elevada, mientras que a nivel del mar esa presión sistólica pulmonar baja a niveles habituales, incluso en los primeros meses de la vida. Y la diastólica también se mantiene elevada a nivel del mar, en la altura. Esto es reflejo de un aumento una disminución del calibre de las arteriolas. La presión en la arteria pulmonar se mantiene elevada en relación del nivel del mar. La relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, a nivel del mar, el ventrículo izquierdo se hace predominante, mientras que en la altura la relación de funcionamiento y de grosor de la pared muscular de los ventrículos se mantiene más o menos equilibrada. Doctor Córdoba, estoy haciendo clase, por favor.
Estoy haciendo clase, el del OT2, pero sí estaba bien. Ay, Dios me libre. Intúbelo. Ay, ya gracias. Puta, qué increíble, carajo. Ay, sí estaba bien ese hombre. Se acabó la clase, amigos. Tengo que ir a una emergencia. Nos vemos mañana. Está Hasta bien, luego. doctor. Doctor, hasta luego, hasta